Hola, mi amado amigo hermano que me va a estar escuchando una vez más. Vengo a usted a regalarle una palabra hoy, en este día. Espero que se encuentre bien donde quiera que usted vaya a escuchar esta palabra. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios está basada hoy en Mateo 3:11. Me gustó mucho. Casualmente fue uno de los versículos, ¿verdad? Y voy a tomar los versículos que nuestro pastor hoy dio el mensaje. Que por cierto, gracias al Señor, Dios está usando a nuestro pastor y creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra iglesia, un Kingdom Worship Center. Y está basada en Mateo 13:11 y se lo voy a leer así. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Desde el inicio del ministerio de Jesús hasta su ascensión, vemos, ¿verdad?, un énfasis en la obra del Espíritu Santo. Como Juan el Bautista anunció que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Antes de ascender, nosotros vemos que Jesús dio las instrucciones claras, específicas sobre la necesidad de cada creyente, de la necesidad de que nosotros como hijos de Dios necesitamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos del poder de Dios, para que nosotros podamos ser eficaces aquí en hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Es por eso que el Espíritu Santo está siempre con nosotros cuando nosotros venimos y lo buscamos, lo anhelamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que Jesús lo dejó, porque es necesario, era necesario desde ese entonces, cuando Jesús andaba con sus discípulos, de que el Espíritu Santo ascendiera a ellos. Por eso Él les dijo que era necesario, ¿verdad?, de que Él ascendiera. ¿Para qué? Para que viniera el Consolador, que era el Espíritu Santo, quien iba a andar guiándonos aquí en la tierra. Así que si usted quiere leer ahí donde usted está Mateo también, Mateo 28:18. Le voy a ir leyendo las citas porque me gusta, la verdad. Dijo que la palabra de Dios sea predicada conforme está escrita. No podemos, dijo, ponerle ni quitarle a la palabra de Dios. Y me encanta cada vez que voy a enseñar la palabra de Dios, corroborar lo que voy a decir, que sea, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Y en Mateo 28:18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínense que Dios, que era Dios, ¿verdad?, sabía de que a Él se le había dado toda potestad. Y esa potestad que Dios se acercó y les dijo, ¿verdad?, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque nos íbamos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios promete, ¿verdad?, estar con nosotros. Ha prometido, su palabra nos dice, nos enseña de que Él dice, promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Pero también nos enseña de que nosotros sin el Espíritu Santo nosotros no podemos obrar aquí en la tierra en ningún ministerio, no podemos nosotros caminar sin el Espíritu Santo para poder equiparnos. Así que se me olvidó darle el título de este mensaje hoy. Le había puesto el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros sin el Espíritu Santo como creyente no podemos funcionar en ninguna área de nuestra vida que vayamos a poner en práctica, ya sea en el ministerio, ya sea en cualquier obra, ya sea en cualquier iglesia o ministerio donde usted esté. Si usted no tiene al Espíritu Santo, créame que usted está vacío, que yo creo que no va a funcionar bien nada en usted, porque es necesario que usted se equipe de ese poder poderoso, de ese fuego, de esa llenura, que el mismo Jesús, cuando fue bautizado, le fue revelado el Espíritu Santo. Y es ahí donde dijo, aquí Dios vino y se le reveló por medio de una paloma, que era el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado por Juan,
Así que si a Dios mismo, que era Dios mismo, el Espíritu Santo vino sobre él, cuánto más nosotros, sus hijos aquí en la tierra, ¿verdad? Necesitamos nosotros de esa compañía del Espíritu Santo. Así que hoy yo quiero que exploremos acerca de cómo el Espíritu Santo nos transforma, nos equipa a cada creyente para que nosotros podamos cumplir ese llamado aquí en la tierra. Si usted ha sido una persona llamada al Señor, yo sé que usted quizás diría, yo sé a lo que Dios me ha llamado, yo sé quién es el Espíritu Santo. Sí, pues quizás esta palabra no sea para usted, si usted ya todo lo sabe, pero quizás hay alguien que quiera aprender más y decir, hombre, sí, yo quiero aprender más de lo que es el Espíritu Santo. Y número uno, nosotros sabemos de que la promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Jesús, para todo creyente, para todo aquel que necesita conocer más de Dios. Nosotros le conocemos por medio del Espíritu Santo, porque aunque el Espíritu Santo, Padre e Hijo uno son, el que nos conecta al Hijo y al Padre es el Espíritu Santo, porque Él es el que habita aquí en la tierra con nosotros y está en todo momento cuando nosotros le necesitamos y le buscamos. Así que Juan el Bautista proclamó que Jesús no solo traería, ¿verdad?, la salvación, sino que también bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Esa es la evidencia cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, de ese fuego, ¿verdad? Hay una evidencia y es de que nosotros hablamos nuevas lenguas, hablamos una lengua que no la conocemos, quizás que no, a veces no la podemos interpretar. Hay diferentes dones de lengua, hay diferentes dones que Dios nos ha dado. Unos hay que hablan en lengua, otros que interpretan esa lengua, otros que profetizan, otros que tienen la autoridad, el poder para poner las manos sobre los enfermos y son sanados inmediatamente. Diferentes dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero esos dones vienen conectados con la presencia del Espíritu Santo hacia nosotros. Así que si Juan el Bautista no dijera, ¿verdad?, que es necesario que era necesario de que el Consolador iba a venir, ¿verdad? No, Jesús fue el que dijo que el Consolador iba a venir a nosotros cuando Él ascendió, pero aún Juan el Bautista dijo, ¿verdad?, de que Él vendría, que Jesús vendría a nosotros y nos bautizaría, no como Él estaba bautizando con agua, ¿verdad?, sino que era con Espíritu Santo y fuego. Qué más hermoso, que no hay nada más hermoso, hermanos, que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Hay algo diferente que nos cambia, que nos transforma dentro. La necesidad de esa llenura es tan hermoso de que nosotros, cuando llega el Espíritu Santo, nosotros tenemos hambre y cada día más hambre de conocer, de sentir. Tenemos temor de ahuyentar el Espíritu Santo de nosotros, porque el Espíritu Santo, así como Él es un caballero y viene cuando usted le invita, también es tan sensible de que con solo una mala palabra, un mal proceder que nosotros hacemos, el Espíritu Santo se puede alejar de nosotros también. Así que el fuego representa la purificación, el poder y la pasión para cumplir la misión de Dios aquí nosotros en la tierra. Así que todo creyente, mi amado amigo, hermano, que usted quiere conocer más de Dios, usted como hijo de Dios, como líder, ministro, necesita estar lleno de esa presencia, de esa llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted viva una vida victoriosa, para que su ministerio, su obra sea un ministerio lleno de poder, de unción. Necesitamos nosotros esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a traer la llenura del Espíritu Santo a nuestra casa, a nuestra célula, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestro grupo qué sé yo, donde usted viene y se reúne a aprender la palabra de Dios? Si usted no está lleno del Espíritu Santo, no va a haber en usted esa fuerza, no va a haber en usted ese deseo de hablar de Dios, de conocer más también de la palabra de Dios a diario, porque el Espíritu Santo nos inyecta la necesidad a nosotros de buscar más del Señor. A veces cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, o otra persona, el mismo Espíritu Santo nos hace sentir a nosotros
nosotros para que nosotros intercedamos conforme a la necesidad del hermano, conforme a la necesidad de nuestro prójimo. ¿Y cómo? Es el Espíritu Santo mismo el que nos hace sentir y nos pone la necesidad de nuestro prójimo. Y de esa forma el Señor a su pastor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, pone la necesidad de los miembros, de la obra, de los ministerios en su iglesia, en el pastor, en los líderes. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va guiando en esta tierra. Así que 2, la autoridad de Jesús y la gran comisión es importante, ¿verdad? En todo ministerio, en todo hijo de Dios, nosotros tenemos que saber que fuimos llamados, dijo, con autoridad, como le leí en Mateo 28, 18, ¿verdad? Que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay autoridad en el nombre de Jesús y esa autoridad nosotros la tenemos para llevar la gran comisión. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando esa potestad de echar fuera demonios, de ir y hacer discípulos en el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llenos, capacitados de la presencia de Dios. Si no, nosotros no podremos ir a hablar de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ir a exponer si nosotros no hemos aprendido de la palabra de Dios? Y el Espíritu Santo es el que nos va capacitando a aprender para poder enseñar a otros lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que Jesús declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que nuestra misión es predicar, ¿qué? El Evangelio. Pero no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, mi amado amigo, hermano, creyente, que usted cree de que las almas las vamos a ganar solamente creyendo en que sí, Señor, yo tendré la iglesia más grande, yo tendré, pero si usted no pone de su parte en buscarlas en oración, de rodillas, buscar la presencia del Señor y decir, Señor, llévame a esa alma que te necesita. Señor, que donde yo voy en mi trabajo, tú me pongas la persona o las palabras en mi boca para yo hablarle a esa persona conforme a la necesidad y que esa palabra que yo voy a hablar, que va a salir de mis labios, sea la palabra correcta que va a tocar a mi amigo, a mi amiga, para que ella pueda sentir que tú, Señor, estás obrando y que estás cerca de ella y que puedes hacer un cambio en su vida. No sabemos, ¿verdad?, la forma en que Dios muchas veces trata con diferentes personas. Solamente Él es el que conoce la necesidad y dónde puede llegar Él a tocar, a compungir ese corazón. Es por eso que nosotros tenemos como que guiarnos por medio de su presencia, por medio de la oración, por medio de la guía del Espíritu Santo para que nosotros podamos conectarnos con esa persona y llegar al blanco, pegar en esa área donde realmente aquella persona va a ser tocada, transformada por esa palabra que quizás Dios va a poner en ese momento para su amigo, amiga que está pasando una necesidad o que quizás no conoce de Jesús todavía. Así que la autoridad de Jesús se manifiesta en nosotros como a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, el Señor no se puede, la presencia de Dios no se puede manifestar en nosotros porque es por medio del Espíritu Santo que Él se manifiesta a nosotros. Así que aprendamos a buscar de esa presencia, aprendamos a llenarnos de ese juego del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser esa pieza útil ante el reino de Dios para poder declarar y ser testigos del poder de Dios. Número 3, la manifestación del Espíritu Santo lo encontramos en Marcos 16, del 14 al 18. Ahí Jesús reprendió a todos los incrédulos, ¿verdad?, de los discípulos, mostrando que la fe es la clave para recibir el Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros no hay fe, tampoco nosotros, ¿verdad?, vamos a poder recibir el Espíritu Santo. Necesitamos en nosotros la fe para poder recibir ese poder, ¿verdad?, de creer, de tener en nosotros esa credibilidad para hacer lo que Dios nos ha llamado. Y les voy a leer en Marcos 16, 14 al 16, dice, al 18, dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, oiga, y dureza de corazón, porque no
habían creído a lo que les había, a lo que le habían visto, dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, para llevar la gran comisión, mi amado amigo, hermano. Los apóstoles no solo lo llevaron de la noche a la mañana, así por así, solo porque sabían la palabra de Dios, sino porque el mismo Señor Jesucristo puso en ellos esa llenura del Espíritu Santo para que ellos fueran con ese fervor a llevar la palabra de Dios, sin importar lo que ellos iban a pasar o pasaron. De igual forma, créame que cuando usted es una persona que lleva la palabra del Señor, que cumple la palabra de Dios, que está tratando de ganar almas para el Señor, que está haciendo lo imposible por llevar la gran comisión, usted va a tener obstáculos, usted va a tener una u otra como le dijera, además de obstáculos, va a tener quizás problemas, va a tener desánimos, van a venir a ustedes diferentes cosas que quizás lo van a desanimar para que usted no continúe llevando la obra de Dios, pero que eso no le debilite a usted. Recuerde que eso tiene que pasar y que es necesario que nosotros seamos probados aquí para que nosotros podamos ser más fuertes, poder estar más llenos de la presencia de Dios. Por eso a veces Dios permite todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros nos afilemos cada día más a buscar más de la presencia de Dios, a llenarnos para recibir de ese poder que nos va a ayudar a ser testigos en diferentes áreas de nuestra vida y en diferentes lugares a donde Dios nos esté a nosotros poniendo para que el reino de Dios avance y crezca. Así que las señales que seguirán a los creyentes, recuerde que dice que vamos a echar fuera demonios, vamos a hablar nuevas lenguas, vamos a imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanados. Así que todas estas señales se confirman cuando el Espíritu Santo viene hacia nosotros, está en la iglesia. Vamos a ver obras realizadas, vamos a ver milagros realizados, vamos a ver cosas grandes hechas realidad cuando se ven imposible, pero para Dios, ¿verdad? No hay nada imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa llenura, nos da ese aliento, nos da ese espíritu para poder seguir nosotros fervientes, creciendo en la obra de Dios. Número 4, la paz y el soplo del Espíritu Santo. Imagínense qué hermoso es saber de que hay paz en usted, que el soplo del Espíritu Santo trae paz, aunque todo quizás sea un caos alrededor suyo. El Señor nos da ese soplo de su llenura, de la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ir y hacer la obra de Cristo sin importar lo que venga a nuestro alrededor o lo que esté pasando a nuestro alrededor. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son para que la iglesia de Dios esté agarrada de la mano de Cristo y estemos buscando más de esa llenura del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo ni usted como líder, pastor, pastora, anciano de la iglesia va a poder sobrellevar lo que está por venir. Vienen tiempos de que, a pesar de que nosotros estemos buscando la presencia de Dios, pero si realmente no estamos agarrados de esa base perfecta, nosotros podemos ser derribados, podemos ser derrotados. Pero si nosotros estamos con ese soplo del Espíritu Santo, venga lo que venga, no nos va a derribar, porque nuestra casa va a estar fundada en esa roca que es Jesucristo. Lucas 24:36 dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, dice. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros
corazón, vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Imagínense qué susto fue para esos discípulos cuando Jesús se les aparece, después de saber de que lo habían crucificado. Ellos aún estaban hablando de las cosas, ¿verdad?, que habían pasado quizás. Y en medio de todo aquella incertidumbre llega Jesús y se les aparece. Jesús, hermanos, se te puede aparecer en cada momento de cada necesidad. Simplemente que a veces nosotros hacemos oído sordo, no queremos ver a veces cuántas veces Dios ha estado con nosotros en nuestra necesidad, cuántas veces Dios nos ha levantado de la misma cama de donde hemos estado enfermos, donde hemos estado, y se nos olvida a nosotros de las maravillas que Dios hace. Así, mire, de esa forma estaban ellos completamente atemorizados de que saber de que los que iban a seguir a la lista después de que Jesús lo crucificaron iban a ser sus mismos discípulos, porque Jesús fue crucificado, ¿por qué? Por predicar el evangelio, por mostrarse quién era. Lo odiaron sin razón alguna, solamente porque era Jesús, porque él venía a salvar a su pueblo. Y los discípulos que habían caminado con él aún estaban atemorizados y tenían dudas de que aquello que Jesús había dicho que resucitaría sucedería. Y podían, imagínense, anduvieron con él y si usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar de que Jesús se le apareció a sus discípulos, se le apareció, ¿verdad?, a los que iban a camino en Maús, creo que es, y ellos comieron con él y todo, y no habían caído a la razón de que estaban comiendo con Jesús. De ahí pues ellos mismos dicen, no nos ardía a nosotros nuestro corazón. Imagínense saber de que estaban hablando de ese hombre que había sido crucificado y habían estado comiendo con Jesús ahí y no le habían reconocido. ¿Por qué? Porque todavía, ¿verdad?, no había venido esa luz a ellos. El Espíritu Santo no se había derramado a ellos de la forma que hoy se puede derramar en nosotros cuando nosotros venimos y lo invitamos a nuestras vidas. Así que, hermanos, Dios nos invita a recibir ese soplo de que ellos no habían recibido. ¿Por qué? Porque todavía no se había llegado el momento, pero ahora el momento ya está para nosotros, para recibir ese soplo. El Señor nos dice, recibid al Espíritu Santo, así como les dijo a ellos, recibid el Espíritu Santo. Les dijo, Jesús se les apareció a sus discípulos y les dijo, paz a vosotros. Luego también sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Imagine qué privilegio el de los discípulos, que fue el mismo Señor Jesucristo el que les dijo recibir, les sopló. Nosotros hoy sabemos de que recibimos al Espíritu Santo, que está Jesús con nosotros porque nosotros leemos en la palabra, porque hemos creído en que esta palabra es real y verdadera y que todo lo que está aquí está para bien, para nosotros, y que es verdad lo que está aquí. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios mismo para que nosotros pudiésemos aprender de ella. Y hoy tenemos el privilegio también de que nosotros en cualquier momento podemos recibir al Espíritu Santo si nosotros venimos y lo pedimos, lo anhelamos, lo buscamos para que Él llegue a nosotros. Así que la paz, la presencia del Espíritu Santo nos va a capacitar. ¿Para qué? Para enfrentar cualquier desafío, ya sea en su hogar, ya sea en su matrimonio, ya sea en su iglesia, en ministerio, en lo que usted emprenda en esta vida. El Espíritu Santo es el que lo va a capacitar. ¿Por qué? Porque Él es el que ha quedado aquí para nosotros, para revelarse a nosotros y para que nosotros dependiésemos de Él. Así que la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad?, es necesaria para cada creyente. Si nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo, mi amado amigo, hermano, nosotros no vamos a poder funcionar en ninguna área, ya sea en ministerio, ya sea en cualquier obra que usted quiera llevar a cabo. Déjeme decirle que es necesario que usted sea lleno del Espíritu Santo. Todo creyente tiene que saber
que necesita esa presencia, ese soplo del Espíritu de Dios, del fuego del Espíritu, para que usted pueda funcionar en toda, tanto el adorador, el músico, el cantor, hermano, el que dirige, como el que está sentado. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, necesitamos de esa llenura. Y le voy a leer en 1 Corintios 2:10 y dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense quién es el que escudriña, dice todo, si no es el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces el creyente no tiene que dejar de buscar y de estar en esa conexión con el Espíritu Santo? Porque Él mismo nos va a contrictar. Cada vez que usted falle, créame que si el Espíritu Santo está conectado con usted, el mismo Espíritu Santo nos conecta cuando nosotros también fallamos y nos contricta y nos hace sentir. A veces, hermanos, cuando usted tiene una conexión con el Espíritu Santo, usted dice algo que no debió decir, créame, que usted puede sentir como que si hay un bajón dentro de usted, como que si se fue un poco de su energía, y usted, para volver a llegar a esa comunión con el Espíritu Santo, le va a costar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es sensible. El Espíritu Santo en nosotros, imagínense que por qué es comparado con una paloma. ¿Por qué? Porque es tan sensible. Una paloma usted no le va a llegar y la paloma se va a quedar ahí, se va a mover. ¿Por qué? Porque es sutil. De esa forma es el Espíritu Santo. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, el Espíritu Santo se puede alejar de nosotros, y es necesario que como hijos de Dios nosotros sepamos que nadie puede vivir sin la presencia de Dios aquí, y que esperar que todo nos va a marchar bien. Así que el 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es intensa, mi amado amigo, hermano. Yo podría seguirle hablando de tantas cosas que de lo que nos habla la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, pero todos como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos nosotros la revelación del Espíritu Santo para que nosotros podamos, aún para escudriñar la palabra de Dios y que nosotros podamos entenderla, mi amado amigo, hermano, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Así que recuerde que dice que Él lo escudriña lo profundo de nosotros. Así, de esa forma nosotros podemos aprender. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hace sentir el error que nosotros estamos cometiendo, que estamos viviendo. El que vive en pecado no me va a decir a mí de que no siente en él algo que lo agobia. ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene convicción de lo que es la presencia de Dios, también Dios va a poner en ella esa convicción de pecado, y va a haber un contristamiento hasta que esa persona se separa, ¿verdad?, de aquello de que lo está alejando de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe de que entre más se aleja de Dios, más difícil va a ser volver a esa conexión con el Espíritu Santo. No podemos conocer a Dios solo con nuestra mente. Necesitamos la revelación espiritual a diario en nuestra vida. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía y nos revela los misterios de Dios, como nos dice aquí la palabra de Dios. Así que, mi amado amigo, Dios está esperando por usted para llenarlo de su presencia, para activarlo en todo lo que Dios ha puesto en usted. Recuerde el título que he puesto yo: el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros necesitamos ese poder para poder nosotros ser activados en todo lo que nosotros querramos hacer aquí en la tierra. No podemos nosotros hacer nada solamente por nuestra propia cuenta. Lo que se trata del reino de Dios, todo depende de la presencia de Él. Todo depende de la llenura del Espíritu Santo. Así que el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente es necesario para que nosotros podamos ser equipados en todo lo que usted vaya a emprender en este camino de que todavía nos resta. Dios nos ha llamado a una vida de poder, autoridad, y autoridad a través del Espíritu Santo. Así que yo le hago la pregunta a usted: ¿ha experimentado usted el bautismo del Espíritu Santo? ¿Está caminando en la autoridad
que Jesús nos dio. Depende usted del Espíritu Santo para la revelación y dirección en cada una de las áreas de su vida. Invita usted al Espíritu Santo cada vez de que usted va a llevar a cabo una obra o va a llevar a cabo cualquier cosa. Usted está siendo conectado con esa presencia cada vez que usted va a exponer la palabra de Dios, cada vez que usted va a orar por el enfermo. Invita al Espíritu Santo a que lo guíe la forma en cómo usted va a orar o cómo usted debe de poner las manos sobre aquella persona. Así que yo le quiero contar una anécdota ahora para que usted entienda de una forma de lo necesario que es nosotros como hijos de Dios vivir conectados con el Espíritu Santo. Había un leñador y una hacha, ¿verdad? El leñador, usted sabe que un leñador es una persona que anda cortando con hacha, pero este joven comenzó a trabajar en un bosque. Era fuerte y estaba lleno, ¿verdad?, de entusiasmo, que él quería cortar las leñas que él deseaba cortar, y cortó muchos árboles y los cortó, ¿verdad? Y comenzó a cortar, cortaba uno y otro. Al ver su éxito decidió, ¿verdad?, de que al ver que había cortado y que había cortado bastante leña, quería seguir cortando, ¿verdad? Aún más. Entonces se esforzó al día siguiente y él quería hacer lo mismo otra vez, cortar más árboles y cortar más leña, pero sin embargo, para su sorpresa, derribó menos árboles de los que había derribado el día anterior. Entonces pensó que si trabajaba más duro mejoraría, pero al tercer día su rendimiento fue peor. Nada, ni por más que él quería cortar y cortar más árboles y cortar más leña, no podía. ¿Por qué? Desesperado se fue, ¿verdad?, a preguntarle a un anciano y le contó su situación, y el anciano le miró y le preguntó: hijo, ¿cuánto tiempo has dedicado a afilar tu hacha?, le dice. Usted sabe que un leñador no puede cortar leña si no es con una hacha, ¿verdad? O aunque fuera una motosierra. Yo creo que ahora ya los tiempos van cambiando. Antes, pues le estoy hablando de una persona que no tenía los recursos quizás para una motosierra, sino para una hacha, de que es una herramienta, ¿verdad?, que es para cortar leña, para rajar leña. Entonces vino el anciano y le preguntó que si cuánto tiempo él había tomado para afilar su hacha. Y ese joven se quedó en silencio. No había afilado su hacha ni una sola vez, óigame. Estaba tan ocupado cortando aquellos árboles que nunca se tomó el tiempo para afilar la herramienta, que era lo más importante, ¿verdad?, con la que él estaba cortando la leña. Así que el anciano le dijo: no importa, le dice, cuán fuerte seas o cuánto te esfuerces, le dice. Si tu hacha no está afilada, cada vez será más difícil hacer el trabajo. Así que el joven entendió la lección, tomó su hacha y pasó un buen tiempo afilándola cada vez de que él iba a ir a cortar la leña. Cuando volvió al trabajo, comenzó a derribar árboles con la misma facilidad que había comenzado el primer día. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Cuál es la aplicación espiritual que yo le quiero llevar a este tema para compararlo a lo que le he estado enseñando? Muchos creyentes intentan hacer obras, intentan hacer, qué sé yo, la obra de Dios por su propia fuerza, sin darse cuenta de que necesitan afilar su hacha. ¿Cuál es la hacha espiritual para ti, mi amado hermano creyente, que tú tienes? La oración, la comunión con Dios y la llenura del Espíritu Santo son las armas esenciales de todo creyente para ser efectivo en su ministerio. Así que si usted no está afilando esa área, recuerde que para cualquier cosa que usted vaya a llevar a cabo en la iglesia, a donde el pastor lo esté enviando, lo que usted está llevando a cabo, lo primero que tiene que hacer es la oración, la comunión con Dios y la llenura del Espíritu Santo, porque de lo contrario usted está
desafilado. Recuerde la historia de este joven. Jesús a sus discípulos que eran sus discípulos, le dijo que no fueran a predicar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo podemos estar trabajando duro, pero no vamos a ser efectivos, vamos a dar poco fruto. Sin embargo, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos llene, nuestra vida cristiana se vuelve poderosa y efectiva, como la que ese joven notó cuando él fue y afiló su hacha, su herramienta, que él creyó de que toda la vida iba a ser lo mismo. Por supuesto que el filo se le desgastó al cortar varios árboles, ya no iba a tener las mismas capacidad, el mismo filo. De esa forma nosotros los cristianos no crean que si oró hoy le va a servir para mañana, que si ora mañana le va a servir para el día que sigue. No, diario nosotros tenemos que vivir en oración, esa comunión, esa búsqueda con Dios, buscar esa llenura del Espíritu Santo es a diario, mi amado amigo, hermano, para que nosotros podamos vivir en acorde a la necesidad que hay en nosotros. Tenemos que estar en conexión con esa llenura de su presencia. Él nos va a ir llenando, puliendo esas áreas que en nosotros están alejadas de la presencia de Dios, esas áreas que no están activadas por el poder de la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Así que así como ese leñador aprendió la importancia de afilar su hacha, nosotros debemos aprender a depender del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios con poder y autoridad aquí en la tierra donde Dios lo mande. La palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8 de que cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, ¿verdad? Vamos a ser testigos, dice, en toda Samaria, en toda Judea, en toda Jerusalén y hasta en lo último, dice, de la tierra. Así que, ¿cómo usted y yo vamos a dar palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a ser testigos del poder de Dios si no hemos sido llenos del Espíritu Santo? Y se lo voy a leer porque, mire, quiero que sepa que todo lo que yo le estoy hablando es la palabra de Dios. Dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es con la presencia del Espíritu Santo que usted va a ser efectivo, mi amado pastor, mi amado amigo, mi amado diácono, mi amado anciano, líder, miembro de una obra de Dios. No solo estamos nosotros para estar sentados en una banca. Si usted es alguien que llega a una iglesia y dice yo no soy útil, no es útil porque usted no se siente útil. Podemos ser útil con solamente nosotros venir y decirle, Señor, aquí estoy, úsame en lo que tú quieras, Señor. Yo te deposito mi confianza a ti y mirará la mano de Dios obrando en usted. A veces creemos nosotros que los grandes ministerios son los que llevan allá la palabra de Dios a diario. No, hermano, muchos de nosotros somos a veces los que tenemos que llevar al pastor en oración, a la pastora, a los líderes, a los ministerios. Como miembros nosotros estamos en la obligación de orar por nuestros líderes, de orar porque las almas sean salvas, orar por los problemas que pueden estar ocasionando en la iglesia. Hermanos, hay tantas formas de que el enemigo intenta destruir la obra de Dios. Si no comienza con el pastor, va a ser con los líderes, va a ser con la falta de crecimiento, va a ser con la falta de la producción de la administración de la iglesia. Hay tantas cosas, hermanos, que en una iglesia no crea que solamente ir y ya, y la iglesia o el pastor solamente se dedica a predicar. Hay muchas cosas, hermanos, que en un ministerio se llevan a cabo y que si no es con la guía de Dios, con el poder de Dios, no funciona. Aún, hermano, el área económica, Dios tiene que estar ahí obrando. ¿Para qué? Para que podamos, hermano, pagar el lugar quizás donde usted está llevando la palabra de Dios. El líder está llevando la palabra de Dios.
Hay de una o de otra forma, usted quizás si usted no es una persona que es buena para llevar la palabra de Dios allá o hacer otra obra, pero quizás es una persona bondadosa, es una persona que Dios la ha usado a usted de dones diferentes a los de los otros, y quizás usted dice, hombre, yo no puedo quizás ir a la iglesia, o yo no puedo hacer nada más, pero tengo la comodidad para dar, para que otros vayan y hagan la obra que yo no puedo hacer, o que la obra continúe. Hay de tantas formas de que nosotros podemos cooperar en una obra de Dios, podemos servir al Señor. Así que yo hoy le pregunto, ¿está usted tratando de hacer la obra de Dios con una hacha sin filo o la tiene afilada? ¿Cuánto tiempo usted está dedicando para la presencia del Espíritu Santo? Yo lo dejo con esa reflexión. Donde quiera que usted esté, recuerde que nosotros tenemos que estar con esa hacha afilada todo el tiempo. Cada día que nosotros vayamos a levantarnos, a acostarnos, afilémonos con la presencia del Señor, revistámonos con la llenura del poder de Cristo, para que nosotros podamos ser efectivos en todo lo que Dios nos ha mandado. ¿Y qué nos ha mandado a hacer? A ir y a ser discípulos. Dice, ¿para qué? Para que muchas personas, hermanos, que no conozcan de que Jesucristo vino a morir por nosotros. Jesucristo está aquí esperando por nosotros. Un día Él vendrá y va a ser esa sorpresa para muchos de que se les ha hablado de la palabra de Dios y creyeron de que estaba tarde esa palabra, que nunca iba a suceder, de que Jesucristo va a venir. Ahora ya nadie va a tener excusa de decirle al Señor de que no escuchó la palabra de Dios, que nadie les habló, porque ahora, hermano, ya no es lo mismo. La palabra se predica de una y de otra forma. Hay de aquel que no ha querido obedecer la palabra de Dios, porque un día vamos a estar ante el trono de Dios y no vamos a tener excusa de decir que nadie nos habló, o que nosotros no sabíamos lo que estaba pasando a nuestro alrededor, porque la misma Biblia nos da el entendimiento para nosotros discernir los tiempos que estamos viviendo. Dios te bendiga donde quiera que usted vaya a escuchar esta palabra. Le animo, afile su hacha con la presencia, con la llenura, con el gozo del Espíritu Santo, con ese fuego que lo va a capacitar, que lo va a guiar en todo momento y que lo va a ayudar a frenar muchas veces sus labios, su manera de actuar, y hacer las cosas mejor a la voluntad de Dios y a la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno para llevar su obra a cabo. Dios te bendiga donde quiera que estés. La paz de Cristo contigo.